Bueno, de regreso aquí en ¿Quién tiene la razón? Tenemos pues un día histórico de muchas aristas, muchos aspectos. Vamos a tratar el aspecto económico, el tema económico con Roberto Busada, el tema constitucional de esta salida de Kuczynski con Domingo García Belaunde y las posibles implicancias penales de todo esto que ha sucedido en estos días con estas grabaciones con César Azabache. Empezamos un poco por orden alfabético. Roberto Busada en el colegio era el primero que llamaban, me cuentan. La economía, ¿qué pasó? Un evento tan traumático ha pasado muy suave, ¿no? Incluso hasta con índices buenos. Ante todo, gracias por la invitación. A ti, gracias por estar aquí. Ha sido una cosa que más o menos esperada después de lo sucedido ayer, y termina con voltear una página de incertidumbre, y no preocupa el corto plazo. No hay ahí ninguna alerta roja. Lo que preocupa a algunos es que ya estamos en el club de los países que han vacado o forzado una vacancia. Y en ese sentido, el problema viene por gobernabilidad de largo plazo. Nuestro sistema político ¿Cuál es el temor? ¿Que se vuelva sistemático tipo Ecuador? Que pueda haber una cosa de esas, y sobre todo gente que no entiende mucho cómo funcionan nuestros países, ¿no? Entonces, esto hay que ver ahora cómo se configura el nuevo gobierno, quiénes entran de ministros. Yo no sé si alguno de ellos puede repetir o no, eso quizás nos lo puede explicar Domingo. Se están yendo del grupo algunos muy buenos ministros. O sea, yo he estado sorprendido de la capacidad política de Claudia Cooper, por ejemplo, cómo ha sacado la sustitución del decreto 003. Iba mucho al Congreso, conversar. No, ha ido a las fiscalías, y ha cambiado una situación en que era: nosotros no vamos a firmar eso, a una situación donde prácticamente los ha forzado a firmar. Cayetano Aljodín, hay alguna gente muy valiosa, y yo no sé en quién se va a apoyar Vizcarra en términos ahora sí tecnocráticos, porque estoy seguro que él va a buscar alianzas políticas, tiene que hacerlo, y se espera de eso de él, ¿no? Mulder me acaba de mencionar un gabinete conversado, no necesariamente poner a la gente del Congreso, pero ¿quién te gusta, quién no te gusta, con quién nos chocamos? Y creo que para Fuerza Popular sería un éxito atribuirse un éxito de Vizcarra, ¿no? Cooperar, sacar cosas. Ahora, las calificadoras, ¿cómo nos han visto afuera el día de hoy? Los bonos, yo creo que igual como ha pasado en el mercado interno, se ha fortalecido el dólar ligeramente, 0,3%, y la bolsa ha subido 0,6%. Digamos, mucha gente ha pensado que la permanencia del presidente Kuczynski era por la acrimonia y todo lo que se dio al comienzo, era insalvable. El Banco Nomura creo que escribió eso, ¿no? Y después Eurasia Group, y entonces esa situación, se juntaban a veces a conversar, pero quedaba en nada, ¿no? Yo creo que Vizcarra, yo he seguido mucho la trayectoria de Vizcarra por el IPE, porque hemos estado estudiando mucho el tema de educación, salud en Moquegua, y mucho la idea de su negociación con Quellaveco, ¿no? Y Southern. Él ha obtenido recursos importantes de Southern para mejorar la educación. Ha pasado la educación al mismo nivel promedio de Chile, yo diría, la educación de Moquegua, que es una cosa muy importante. Y luego ha hecho una cosa que en inglés se llama bundling, que es para convencer a la población de esta licencia social. Ha juntado la mina con la carretera, con el hospital, con la posta, con la educación, etc. Un combo. Entonces, hoy día casi la única mina que tiene licencia social es Quellaveco. Me falta la plata. Están en y creo que él puede conseguir al menos que se haga, o que exista un
una operación conjunta con Southern, donde habría sinergias increíbles. Se habla que inclusive las dos empresas juntas podrían ahorrarse en el precio del cobre 50 centavos por la libra. Queda entre Toquepala y Cuajone. O sea, yo no sé cómo se le escapó a Southern. Era Entonces, es concertador. Me gusta el biotipo también, como se dice en fútbol, ¿no? Menos gringo, menos... y luego es ingeniero, ¿no? O sea, se le puede explicar fácilmente las cosas, ¿no? Pero Kuczynski era economista. Bueno, pero a Kuczynski no se le puede enseñar nada, él ya sabía todo para empezar, ¿no? Era difícil de hablar con él. Entonces, yo tengo bastante esperanza en la reacción. Más me preocupa la reacción de Fuerza Popular, ¿no? Y no tengo idea cuál va a ser el juego de la izquierda en este porque ellos tenían un plan. Hubiera sido mejor quizás para ellos tener a Kuczynski. Su juego siempre fregar, ¿no? Eso van a jugar. Entonces, yo estoy bastante esperanzado en que uno se tuerza la página. La economía hoy día está muy fuerte, tiene dos fragilidades. La primera es el déficit fiscal. El presidente ha cometido un error, me parece, al haber firmado el salario mínimo como último acto. El Congreso va a tener que ser persuadido de no sacar esta ley de poner 500.000 trabajadores, que son los que más trabajan ahora en planilla, y son casi 2.500 millones de dólares perennes, de soles, perdón, perennes. Entonces, esas dos debilidades, y hay que persuadir y explicar a la gente qué cosa significa la calificación crediticia, porque hablan mucho los economistas de esto y no lo aterrizan en términos de tarjeta de crédito, mi deuda del colegio, los precios de muchos bienes de consumo, las hipotecas, ¿no? Entonces, nunca se les explica a la gente estas cosas que son tan importantes, ¿no? Necesito pasar ahora donde Domingo García Belaúnde para los temas constitucionales. ¿Qué tal? Bienvenido, Domingo. Siempre es un gusto tener una lumbrera aquí. Primera pregunta que me hace la gente por curiosidad. ¿Debe jurar Vizcarra? ¿El vicepresidente jura? Sí, no, o sea, él ya juró en la plancha, como parte de la plancha, pero juró como vicepresidente. Yo diría que sí, pero como un acto formal, porque como vicepresidente pasa a ser presidente. Es una ceremonia formal y muy pequeña, es poner la banda y punto. O sea, no. ¿Pero qué va a jurar si ya juró? O sea, aún más, él ha jurado como vicepresidente, sabiendo que su destino era o no ser nada o ser presidente. Entonces ya juró. Una pregunta insistente de Twitter. ¿Tiene pensión Kuczynski? No creo, ¿ah? Eso me pregunta hace un los presidentes tienen una pensión, sí, una pensión equivalente a un congresista, pero no estoy seguro honestamente. Pero la ha tenido siempre, e incluso en algún momento se la quitaron a Morales Bermúdez, con muy mala leche, diría yo. Pero sí, salvo y le están reconociendo la de Fujimori. Y le están reconociendo, porque ya no tiene pena alguna, o sea, el indulto borró todo, ¿no es cierto? Claro, no es que haya borrado el delito, digamos, borró su pasado, digamos, borró la condena que tenía, y se la van a dar, sí, no sé cuánto es, pero creo que es equivalente a un congresista, pero neto, no el conjunto, no estoy muy al tanto de eso, honestamente. ¿Qué pasa me dicen que Kuczynski tiene derecho ante juicio solamente por los posibles delitos que haya tenido durante su gestión, pero no antes? ¿Es cierto eso? Esa es una buena pregunta. Bueno, ya la parte delictiva la va a ver César, ¿no? Pero la figura es la siguiente. La Constitución ha dicho de que todo alto funcionario, empezando por los ministros de Estado, presidentes, Tribunal Constitucional, etcétera, tienen un privilegio de fuero hasta 5 años después de haber cesado en el cargo, ¿no es cierto? Pero el problema es que eso es a partir de, o sea, él tendría ese derecho a la acusación constitucional, por así decirlo, por los delitos o infracciones que haya cometido en el ejercicio del cargo, pero los anteriores no.
Con lo cual, teóricamente... Claro, digamos cuando fue ministro, qué sé yo, pero el otro problema que tendría que ver el penalista es si eso ha prescrito o no, que es otro problema. Porque lo que le han agarrado a Kuczynski es no tanto de que esté o no vigente, sino que simplemente ha reincidido en lo mismo y ha mentido hoy, no ayer. Entonces, ahí deslindar si tira o no derecho al antejuicio o no, es una cosa que habría que verla detalladamente. Pero hay esas dos figuras, ¿no? ¿Y es el presidente del Perú en estos momentos, Mercedes Arauz? No, en este momento en el Perú el presidente sigue siendo Kuczynski, porque su renuncia no ha sido aceptada. Ya. Cuando sea aceptada, que tengo entendido que va a ser el viernes, en ese momento, cuando es aceptada, ya es presidente Martín Vizcarra. Lo que pasa es que no ha tomado posesión. Es, por ejemplo, el presidente de la República toma posesión el 28 de julio, pero lo eligen en mayo o en junio. Solamente cuando jura ya es presidente. A las 12:01. Entonces es igual, un congresista le dan en marzo su credencial el Jurado Nacional de Elecciones de que es diputado o congresista por tal, pero mientras no jure el cargo no es efectivo. ¿Me explico? Kuczynski sigue siendo presidente hasta que le acepten la renuncia, y al aceptar la renuncia automáticamente Martín Vizcarra, sin solución de continuidad, es el presidente. Lo que pasa es que tiene que jurar el cargo o hacerse cargo del cargo y darle la banda. ¿Quién despacha ahora en los ministerios? ¿Los ministros pueden firmar? Los ministros todavía firman. O sea, no hay el vacío de poder. Uno es ministro hasta que deja de serlo, ¿no? Ya. Y lo otro que le iba a preguntar, nos estábamos comentando con Mulder, no sé si lo vio antes que entren ustedes, lo suave que había sido esta transición, parecía Suiza, ¿no? Que había renunciado el presidente de la Confederación Helvética, ¿no? En la calle, sí, en un lado. Pero yo diría... la vacancia, la renuncia, no sé todo. Entonces el mecanismo ha sido muy... En la historia del Perú no veía esto. Sí, bueno, o sea, en rigor una vacancia o una renuncia como la que hemos visto ahora, vacancia llevada a cabo ordenadamente el 21 de diciembre y vacancia frustrada y reemplazada por una renuncia previa, no se veía en el Perú desde hace 100 años, por así decirlo, porque lo de Fujimori fue una cosa curiosa. Renuncia por fax, no le aceptan la renuncia y luego lo vacan, o sea, matan al muerto, ¿no es cierto? Lo cual fue una cosa rarísima. Billinghurst lo deponen. A Billinghurst fue un caso especial porque él intrigó contra el Parlamento y quiso disolverlo, pero el Parlamento llamó al coronel Oscar R. Benavides y lo derrocaron ahí por un golpe de Estado. Eso fue una cosa curiosa. Esto fue hace más de 100 años. Sí, claro. Entonces, si en 100 años y pico han habido dos casos Ribabuero se lo saca el ejército, ¿no? A Ribabuero lo sacan con una pistola en la mano, ¿no? El año 23, pero el caso de Ribabuero es distinto porque Ribabuero es reivindicado años después. Porque él, el año 23, se le acusa, bueno, en pistola en mano lo sacan, ¿no es cierto? Bolívar lo acusa de conspirar con los españoles. Exacto, lo acusa, pero en ese momento no estaba definida la nacionalidad, y años después, 20 años después, regresa casado con una princesa belga, ¿no? Y sigue un proceso de Congreso y lo rehabilitan. Esa es la verdad. Él tuvo un gran error, él creyó que era mejor que Bolívar, que fue su error. ¿No? Sí. Así es cierto. Bueno, chocó con el nacionalismo local. Y el digamos la vanidad local, ¿no? La vanidad local. Bolívar era insufrible, era una especie de Hugo Chávez, tampoco no era. Vamos ahora con César Azabache. César, la pregunta creo que te la puso acá el maestro y la resolvió, en el área, ¿no? Y la resolvió también, ¿no? Sí, en realidad hay que verlo tema por tema. Esto es un caso de cohecho, de sobornos, con todas sus letras. No estamos hablando pero me refiero brevemente a lo del antejuicio, la prescripción. Y después vamos por eso. Okay. O sea, yendo por orden, esto es un caso nuevo y ese es un caso que entra dentro de la esfera de la grabación. Por supuesto. Lo que el Congreso ha hecho hoy día es decidir no tratarlo como un evento en flagrancia, que también era posible. Porque en los hechos, cuando se habla de grabaciones en tiempo real, en procesos en marcha, la Fiscalía queda absolutamente autorizada a pedir una orden judicial y llevar a los involucrados ante el Pleno para que se levante sus derechos forales de inmediato. Eso el Congreso ha decidido no hacerlo y la Fiscalía tampoco lo ha hecho. Desafuero express, ¿no? Como ha pasado alguna vez. Por supuesto, pues son delitos comunes, ¿verdad? No estamos hablando de cuestiones parlamentarias en sentido estricto. Primera cuestión. La segunda, ¿a qué está expuesto directamente Kuczynski en ese momento? Al caso de la Sirsa. En el caso de la Sirsa, él tiene una relación, una imputación no hecha porque era presidente de la República, las interoceánicas, las interoceánicas, en tanto presidente de Proinversión. Ahí hay un caso muy duro sobre la aceleración del procedimiento y el modo en que se pasó por alto
correctas o incorrectas, eso es otra cosa, las observaciones que la Contraloría había hecho sobre la posibilidad de Odebrecht de postular. Ahí está el incidente, hay que citarlo por desgracia, del informe de Juan Monroy, que también se ha discutido ante el Congreso. Pues bien, en este momento no tiene ninguna protección legal frente a la posibilidad de que la Fiscalía lo comprenda en el caso de la CIRSA por su posición al frente de Proinversión y en relación a este confuso incidente en el momento en que se hizo o no se hizo nunca, o se hizo después, el informe de Juan Monroy. Tercera cuestión, el caso de First Capital y de Westfield Capital. Yo tengo que decir que esta historia, desde el punto de vista de cómo se organizan los casos penales, es la más absurda que he visto en mi vida. Porque el caso de los sobornos del que empezamos hablando se ha gatillado, y el caso de las carreteras interoceánicas se va a multiplicar por un asunto que podría jamás haber llegado a tribunales si Kuczynski hubiera hecho, como muchas personas hicieron, declaraciones claras cuando comenzó la historia de Odebrecht y hubiera revelado qué cosas o qué servicios había prestado o no, por una cuestión muy sencilla, y es que en nuestro derecho, cosas como Westfield y First Capital se llaman, en términos de delitos, negociación incompatible. Es el equivalente a los conflictos de intereses sancionados por la ley penal, y el plazo de prescripción de esos asuntos es muy corto, es de 8 años. Claro, la prescripción tiene siempre una connotación moral. Aceptamos que prescriban esas cosas que ya no nos interesa castigar. De modo que una declaración honesta y oportuna tal vez habría conducido, con las disculpas del caso, a cierta tolerancia a que los tribunales declaren eso ya estaba, que pasó mucho tiempo. Ya estaba muerto. Pero si en este momento, después de todo lo que ha hecho, Kuczynski pretendiera que su defensa de la prescripción, estoy casi seguro que el Congreso en 2 días aprobaría una ley declarando que estas cosas son imprescriptibles, y las leyes sobre prescriptibilidad se aplican automáticamente. De modo que ha creado una escena de 3 casos donde podría no haber habido ninguno. ¿Y todo por qué? Por la arrogancia de no prestar las explicaciones al tiempo y de pedir disculpas a tiempo. Pero ahora, ¿se le puede acusar a él de cohecho por todo lo sucedido? En este caso... O sea, ¿se puede llegar a él? Porque claro, hablan de ministros en las conversaciones. Bueno, en las grabaciones de esta tarde... De que el piqueo y la comida. Exacto, 1. Y 2, en las grabaciones de esta tarde aparece el señor Mamani yendo a la casa de Kuczynski. Y las conversaciones con Yufra hacen referencia a una conversación ya desarrollada con Kuczynski. Entonces, la telaraña lo está alcanzando. Y claro, todos nos hemos quedado, creo, con la sensación hoy día de que posiblemente haya más grabaciones y que si no hubiera renunciado tal vez había aparecido. ¿Eso es influencias? No, es que es directamente cohecho, porque estamos hablando de con parlamentarios a los que se les está pidiendo el voto a cambio de favores. Claro, es un soborno. Al final del día, para la ley penal, los sobornos no solo se entregan en dinero, también se entregan en ventajas. Claro, había toda una discusión entre penalistas esta mañana, en punto así, pueden entrar en juego las reglas de tráfico de influencia o no. Para decirlo claramente, los ofrecimientos que se estaban haciendo, ¿eran reales o eran simulados? Bueno, hay que mirar las cosas caso por caso. He visto una conversación de alguien de su equipo legal, entre todo este material, en el que parecería estar ofreciendo interceder ante otro. Y eso podría eventualmente ser solo un caso de tráfico de influencias. Pero eso es una escena compleja, ¿no? Sí. Esto es una escena compleja, hay muchas personas, todas se ven articuladas, el objetivo es el mismo, ganar votos, y eso pone sobre la mesa un plan de sobornos estructurado en coautoría. ¿Qué pasa si Kuczynski de acá el viernes o acá el sábado, no sé, se quiere ir del país? ¿Necesita autorización para viajar del país? ¿Está impedido de viajar del país desde el punto de vista constitucional y penal? Tiene que pedir permiso. Si no pide permiso, vaca automáticamente, porque es una causal de vacancia. Pero sí puede cruzar. Bueno, si cruza la frontera y tiene su pasaporte y sale, no hay problema. Pero ya automáticamente vino la vacancia y se quedó sin efecto porque una de las causales de la vacancia es irse del país y no regresar a tiempo. Le interesará muy poco. Ya no le interesa a nada, evidentemente, pero agrava la cosa, ¿no? Y penalmente... En términos penales, el caso de la CIRSA permitiría que en este momento la Fiscalía esté pidiendo, no sé si lo ha hecho honestamente, que se le impida la salida del país. Pero mientras no lo pidan, él se puede ir a Jorge Chávez, comprar su ticket y subir. De hecho, hubo una historia semejante en el caso Joy Guay, a principios de siglo, ¿no? Joy Guay en ese momento fue al Congreso, declaró, reconoció que se había enriquecido en base a alguno de los contratos, me parece que fue por el de tractores, terminó de declarar y literalmente se fue del aeropuerto, cogió un avión y salió del país esa noche. Yo creo que, digamos... ¿Pero Joy Guay más bien no se quedó? No, lo trajeron de se fue y lo trajeron a Estados Unidos. A Estados Unidos, sí. Entonces, yo creo que un día entero a nuestras espaldas
tiene que estarse tomando previsiones para que esto pueda ser discutido de manera estable, ¿no? Y si Kuczynski llega a los Estados Unidos, extraditarlo sería complicado por la edad, no sé si, bueno, la nacionalidad, yo he visto en el registro americano no la tiene. Exacto. No la tiene, yo he visto que efectivamente ha renunciado, pero tiene pues green card, ¿no? Residencia. Tiene residencia americana, no propiedades. Y claro, y es una persona que en los Estados Unidos probablemente se mueva muy a sus anchas, de modo que tendría la espalda para litigar un caso que no es sencillo. Las extradiciones en los Estados Unidos jamás son sencillas, y con un expresidente de la República 80 es poco probable. Más el 3 de octubre. Más de 80 años. No, el 80 cumple el 3 de octubre. Pensé que ya los había cumplido. Bien, sí, yo creo que no debería pasar. Lo que ocurre es que esto está tan desbordado de vulgaridades, hay que decirlo, que sí hay que pensar en una posibilidad de irse del país. Yo creo que eso no alcanza para una detención por edad, especialmente, pero sí, sin duda, para una restricción clara, fuerte y rápida, porque después de todo esto necesitamos una salida institucional basada en decisiones de los tribunales. Aunque tengamos que volver a discutir si lo de Westfield y First Capital ha prescrito o no, pues está el caso de la CIRSA. Y está este caso que va a tener que seguir el Congreso por el cohecho, que es espantoso. Me dice que apriete el botón para saber cómo está la pregunta del Twitter. ¿Crees que la oposición apoyará el posible gobierno de Martín Vizcarra? La gente está bastante pesimista. 67% piensan que no, 33% piensan que sí. No, en el Perú somos pesimistas también un poco por naturaleza, no somos un pueblo muy optimista, que digamos. Bueno, muchas gracias, caballeros, por haber estado conmigo, ha estado todo muy interesante. Los dejo con Josefina Tausen en Noticiero de las 8 de la noche. Hasta luego, nos vemos.